La dirección de Huntsman, la antigua Enquinasa, ha presentado esta semana al comité de empresa un ERE de extinción de 71 puestos de trabajo. Es consecuencia de la decisión de cierre de un edificio de producción que afecta a 102 de un total de 120 trabajadores. El mismo día, el lunes, Gamesa anunciaba 394 despidos en plantas de Palas y el cierre de la de Tudela, que afecta a 71 empleados. La compañía asegura que esta planta se ha visto especialmente afectada por la disminución de la demanda y por los pedidos de palas diferentes a las que se fabrican en este centro, en el de Albacete y en el de Somozas. La compañía ofrecerá la posibilidad de recolocaciones en su planta de palas de Aoiz para minimizar el impacto en el empleo. Dice que se comprometerá a alcanzar con los sindicatos un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero esta noche tampoco no nos vamos a olvidar de aquellos que han perdido el empleo y su historia no sale en los medios de comunicación, porque hay un goteo de pérdida de puestos de trabajo. Lo hablamos esta noche con los parlamentarios, a quienes saludamos ya. Pedro Rascón, Partido Socialista, muy buenas noches. Buenas noches. Chema Mauleón, Izquierda Esquerra, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Sergio Sayas, Unión del Pueblo Navarro, buenas noches. Buenas noches. Y Bacarcho Ruiz, Bildu, muy buenas noches, Gabón. Gabón. Bueno, pues con ellos vamos a hablar de este primer asunto que nos lleva precisamente hasta Tudela. Gamesa allí cierra sus puertas. El anuncio cayó el lunes por la tarde como una losa en la capital ribera, golpeada ya de por sí de forma severa por el paro. Los sindicatos tienen un mes para negociar con la multinacional el futuro de los 71 trabajadores de la planta. A las 12 del mediodía de ayer, los miembros del comité de empresa de la planta de Gamesa en Tudela, formado por 2 representantes de UGT, 2 de ELA y 1 de comisiones, acudían a la reunión con la empresa para que les contaran lo que el lunes por la tarde conocían por una llamada telefónica y los trabajadores por los medios de comunicación. El cierre de la planta tudelana y el despido de sus 71 trabajadores por causas organizativas, productivas y técnicas. Me llamó la responsable de Palas de Gamesa y me comentó de que la planta de Tudela se cerraba, Somozas se quedaba una línea abierta y Albacete se cerraba. La sorpresa es de que a los trabajadores de Gamesa Tudela no tenían ni idea y se enteran todos por la prensa. Nos parece una falta de respeto las maneras con las que se ha hecho todo esto. En 2007, el entonces presidente Miguel Sanz visitaba la que denominaron una planta puntera, con 100 puestos de trabajo que ese año iba a duplicar la producción de palas para aerogeneradores respecto a 2006, de 162 a 243. En 2009 comenzaron las movilizaciones que continuaron en el año 2011. Aunque desde el comité reconocen que desde hacía meses no había trabajo en Tudela, esperaban que la multinacional pudiera desviarlo de otras plantas en cualquier momento. Llevamos unos meses, pues bueno, haciendo un mantenimiento de lo que es la sección de trabajo y todo, limpiando. Pero bueno, como esto es una multinacional, pueden traer trabajo de donde sea y bueno, a ver si traían. En principio les plantean la recolocación en la planta de Aoiz, donde ya habían ido 20 compañeros. Tenemos unos 20 desplazados a Aoiz y quieren recolocar a todos, pero no sabemos si parcialmente a una parte de la plantilla o a todos. Antes de la reunión, desde el comité aseguraban que lucharán porque la planta tudelana siga abierta. Nos remitimos que queremos luchar porque la planta siga abierta y que traigan trabajo. También desconocían la fecha en que Gamesa presentará el ERE. Bueno, pues en Inquinasa, también en Pamplona, también el lunes por la tarde conocíamos más despidos, otros 71. Los sindicatos cuestionan los argumentos de falta de rentabilidad de la planta que expone la dirección. Orientan el tiro hacia decisiones políticas del plan de desarrollo urbanístico en la zona con motivo de la llegada del tren de alta velocidad. Consideran que han debilitado la posición de la planta dentro de la compañía al no contemplarse inversiones a medio y largo plazo. No obstante, la consejera de Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, se apresuraba a negar cualquier vinculación entre el ERE en esta empresa y la llegada del TAV. No, bueno, la información es que es un tipo de producto, una resina que se deja de fabricar. No tiene ninguna relación con el tema del PESIS. Bueno, pues así están las cosas, una semana complicada, una semana negra en cuanto al paro, que realmente nos obliga a mirar de alguna forma a estos números. Son cifras altas, pero como decíamos al principio tampoco nos queremos olvidar de ese otro goteo, de esos otros despidos y cierres que nos salen en los medios de comunicación. Voy a pedir una primera valoración muy rápida. Pedro Rascón.
Bueno, pues malas noticias, evidentemente. Es decir, estamos ante las consecuencias de una nefasta política económica y, por supuesto, pues bien, vemos que son noticias muy malas. Sin duda, en este momento, el Gobierno de Navarra tendrá que hacer un esfuerzo importante, creo yo, para paliar de alguna forma esto. Es cierto que son inversiones privadas y que son empresas privadas, como no puede ser de otra manera, pero lo cierto es que hay, yo creo que hay cabida para esas propuestas que estamos hablando dentro de la mesa del empleo, no solo para estas 150 personas o 100 y pico que tenemos ahora sobre esas, sino, como muy bien decías, pues un poco con toda esta gente que no estando en estas grandes cifras, digamos, sí que están en ese goteo permanente que se va produciendo. Todos los días yo creo que oímos pues de un amigo, de un conocido, de un vecino, del padre del amigo del hijo, y claro, es un goteo. Yo creo que sí, yo creo que se pueden hacer cosas, y en esa línea, como digo, estamos trabajando o intentando trabajar en la mesa del empleo para intentar paliar esta situación. Pues ahora entramos en detalle. Chema Mauleón. Bien, yo creo que son dos casos diferentes, ¿no? Aunque obviamente todos tienen que ver con la crisis económica, ¿no? Pero en el caso de Gamesa, nosotros lo que sí que vemos es que puede estar muy influenciado también por la política que ha habido de recortes en todo lo que tiene que ver con ayudas a las empresas de energías renovables, en general a, vamos a decir, la instalación de parques de energía renovable, sean solares, sean eólicos, etcétera, ¿no? Hay que decir además que es una política de recortes que viene desde la época de Zapatero y continúa con Rajoy. En su día, recordarán ustedes, se hablaba del nuevo modelo productivo, la necesidad de salir de la burbuja inmobiliaria para encaminarnos a un desarrollo más sostenible, donde sea importante el I+D, donde sea importante las energías verdes, renovables, etcétera, y la verdad es que eso está absolutamente parado, fruto, insisto, de esos recortes que ha habido en las ayudas y que hace que estas empresas no sean todo lo rentables que antes lo eran, ¿no? Hay que decir también que en este aspecto yo le uniría un aspecto a lo de Inquinasa, ¿no? Y a mí sí que me gustaría que analizáramos cuántas ayudas han recibido estas empresas y qué compromisos tenían, porque desde luego a nosotros vemos fundamental que hay que cambiar esa política de ayudas. Y señores, si ustedes que han recibido ayudas despiden a la gente, devuelvan inmediatamente esas ayudas públicas. Eso desde luego hay que endurecerlo. Pues en primer lugar decir que evidentemente son dos malísimas noticias que se suman a una situación difícil por la que está atravesando esta comunidad y el conjunto de España y muchos países de Europa, de unas cifras de desempleo que son simple y llanamente inadmisibles. Decir también que nada tienen que ver ninguna de estas dos empresas ni con el gobierno ni con decisiones políticas, porque bueno, aunque para algunos parece que hasta de que llueva la culpa es del gobierno, hombre, pues de esto no es, porque la culpa es de que son dos productos los que se están fabricando en estas empresas que no tienen demanda y que por tanto se dejan de fabricar. Sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Mauleón, que bueno, pues que algo que ver tiene el marco regulatorio y el tema de las ayudas a este tipo de cuestiones energéticas, y que la posición de UPN ahí ha sido siempre la de apostar por un marco estable en cuanto a la normativa de las energías renovables, porque no se puede cambiar las reglas a mitad de partido. Y por último, añadir también que el objetivo fundamental de UPN en las instituciones en las que tiene responsabilidad, por difícil que sea en un momento como este, es la de trabajar cada día con un esfuerzo absoluto a la hora de buscar oportunidades para crear empleo en nuestra comunidad. Empezaría diciendo, hemos hablado de goteo, yo diría que casi es un chorreo, ¿no? Desgraciadamente, y bueno, pues estamos viendo situaciones dramáticas que ya se suman a otras que ya conocíamos. En cualquier caso, bueno, pues cuando se habla de decisiones políticas, pues no estoy de acuerdo con Sergio cuando dice que nada tienen que ver con decisiones políticas. Por supuesto que tienen que ver con decisiones políticas, y en este caso el trasfondo en muchos casos tiene que ver con la reforma laboral, por ejemplo, una reforma laboral que acentúa esa desigualdad en los derechos de las partes y acentúa también la pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras, y en este caso las movilidades forzosas, las deslocalizaciones que afectan, por ejemplo, a Inquinasa, que es una empresa que en principio no tiene pérdidas.
de moverse a Suiza, bueno, pues sí tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con esa vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras, reforma laboral propiciada por el Partido Popular y apoyada por UPN, por tanto sí tiene que ver con decisiones políticas. O sea, que no se venda un producto tiene que ver con la reforma laboral, porque a la causa de que se cierre ante Inquinasa es la situaciones, falta de venta del producto que fabrica. Ante ciertas situaciones y ante una empresa, en este caso, ante Inquinasa, que en principio no es una empresa que tiene pérdidas, sino que es una empresa que piensa exclusivamente en su propio beneficio y tiene un marco regulatorio avalado por una reforma laboral que le permite hacer lo que quiera, le permite esa barra libre y vulnerar al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es así. Pero bueno, en todo caso, la reforma laboral, los que defendéis la reforma laboral, lo hacéis a sabiendas de que es una reforma que iba a traer más paro. Y la seguís defendiendo. Por tanto, o sea, no... A ver, a mí muchas veces me suena milonga, Precisamente la reforma laboral, el objetivo que tiene es que no se despida. Sergio. Ese es justo el objetivo de la reforma laboral. La reforma laboral sabéis que trae más paro. Abarata el despido, permite el despido mucho más fácilmente, vulnera los derechos de los trabajadores, lo que se trata es de dar flexibilidad a las déjame empresas acabar, por favor, para que no se vean abocadas a despedir a las personas porque no tengan otra alternativa. Eso es lo que pretende la reforma laboral. Chema, Sergio y Pedro. No, pero bueno, reiterar otra vez lo mismo, esa movilidad forzosa que impide la conciliación. Aparte, a ver, lo más grave desde luego es el desempleo, pero también estamos hablando aquí de deslocalizaciones, estamos hablando, y todo eso lo permite la reforma laboral. El que los trabajadores y trabajadoras no puedan conciliar su vida laboral y familiar, esas movilidades forzosas, todo eso, el despido casi gratuito lo permite la reforma laboral. Chema Moleón. Sí, yo a lo que dice Bacarcho añadiría también una cuestión que es también evidente, que es el marco europeo, que permite esta política de deslocalizaciones y la propia apuesta por la globalización económica. Eso es una apuesta política de una ideología determinada que quiere la máxima liberalización, la máxima libertad para las empresas y que no propicia marcos regulatorios que le den una cierta estabilidad, que no le den a las empresas la capacidad de hacer lo que quieran. Es evidente una cuestión en la reforma laboral. Es que no solo están despidiendo las empresas con pérdidas, es que con disminución de ganancias la empresa ya puede despedir, y despedir muy barato. Por tanto, se ha incentivado ese despido. Lo veíamos el otro día precisamente con Acciona, una empresa que tiene pingües beneficios y que ha presentado un ERE de extinción de empleos y que se niega incluso a un planteamiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de reparto del empleo para que no se despida a nadie, en un gesto de solidaridad que les honra. Y sin embargo, ¿qué ocurre? La reforma laboral les ha permitido que se han despedido de forma muy sencilla. Y yo insisto, en todo caso, a mí me parece fundamental, y en eso sí que tenemos margen, no todo, pero tenemos un margen de cambiar la normativa para por lo menos una cosa, que aquellas empresas que reciben ayudas públicas del Gobierno de Navarra, que son muchas y de cuantías muy importantes, tengan unos compromisos con la estabilidad en el empleo y que desde luego, si terminan despidiendo a gente, tengan que revertir esas ayudas. Si la causa es la reforma laboral, ¿qué explicación se puede encontrar para que en países de Europa, en la gran mayoría de los países de Europa, con un sistema laboral, con una ley laboral mucho más avanzada en esos términos que ustedes están comentando que la española? Perdona, sí, por matizar, con más posibilidades, más con unos tipos de contrato, en peores circunstancias para los trabajadores de los que tienen las leyes españolas. ¿Por qué en otros países no se está despidiendo a gente y en España sí? Con lo cual, la razón no es la ley, es la economía. Sergio, la razón no estemos diciendo que la sea falta una única causa, estamos diciendo que facilita de poder vender o la falta de poder vender un producto. No es la razón de echar a la gente la reforma laboral, sino que la reforma laboral lo que pretende es justo lo contrario, que a empresarios que se verían abocados con la anterior sistema laboral a echar a trabajadores como la única salida, tengan hoy más flexibilidad para que esos trabajadores no necesariamente tengan que ir a la calle. Ese es el objetivo de la reforma laboral, con cosas con más aciertos y cosas con menos, que evidentemente no todo de la reforma laboral es perfecto. Pedro y Chema. 1,5 millones de parados más son las consecuencias primeras y claras de la reforma laboral. Y aquí no hay 1,5 millones de parados más en España. No sé cuántos mil, no sé cuántos mil. La reforma laboral. Ah, sí. La reforma. O sea, la crisis ha ido mejorando. La reforma laboral. Los datos y económicos las de España políticas van del mejorando. gobierno. La reforma laboral. Porque la reforma laboral
posibilita, como bien se ha dicho aquí, esos despidos prácticamente gratuitos. Si esos despidos no fueran gratuitos, yo, empresario, me tendré que plantear las cosas de otra manera, porque a lo mejor me cuesta tanto despedir a mi gente que me lo tengo que plantear de otra manera y tengo que incidir más en otras posibilidades de negocio. Es decir, yo no digo que aquí todo lo tenga que resolver el Papa Estado, porque efectivamente ya no estamos en esos tiempos. Pero lo que está claro es que la reforma laboral ha propiciado despidos a tutiplé, a mansalva, es decir, y esto porque son baratos, porque no cuesta, porque a mí, empresario, me cuesta menos despedir a 3 que plantearme abrir otra línea de negocio distinta. Y si me costara más despedir a esos 3, probablemente yo, que tengo que ganar dinero, porque para eso soy empresario, me vería abocado a romperme la cabeza para buscar otra línea de negocio. Porque efectivamente hay una crisis. Se rompen la cabeza antes de yo no digo que no lo hagan, no digo que no lo hagan, pero en cualquier caso, es indiscutible que la reforma laboral ha propiciado ese 1,5 millones de parados. Yo creo que también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, porque no es cierto, en el 99,9% de los casos, que un empresario o que alguien que tiene un proyecto empresarial que él ha iniciado y en el que trabaja gente y que esa gente trabaja gracias a que esa persona ha emprendido un proyecto empresarial, recurre como medida fácil a echar a un trabajador. A mí no se me ocurre algo más difícil en una empresa que echar a un trabajador. Había pedido la palabra Chema. Sí, yo creo que, Sergio, haces una pequeña trampa, si me permites, ¿no? Se puede comparar un autónomo que emprende un negocio, que tiene 4 o 5 empleados, que efectivamente hace todo lo que está en su mano para mantener el negocio. A esos también les rige la reforma laboral. Evidente, pero nadie está hablando de ese tipo de casos. Lo que estamos planteando es que multinacionales de este estilo, que pueden, vamos a decir, deslocalizar producción. De hecho, decía el representante sindical de Tudela, estamos esperando a ver si nos asignan producción, porque efectivamente está en manos de la multinacional sobre la que no tenemos mucha capacidad. Yo lo que estoy diciendo no es que sea la única causa la reforma laboral. La reforma laboral facilita que empresarios sin escrúpulos que están obteniendo beneficios se puedan deshacer de personal digamos, a coste prácticamente cero. Ahora bien, la otra gran cuestión es evidente, es la crisis económica, ojo, que también tiene un origen, que podríamos analizar, pero desde luego uno son las políticas de austeridad, de recortes, que están contrayendo la demanda y efectivamente si la gente no tiene salarios o los ve reducidos, si no hay movimiento económico, ¿cómo se va a tirar de la demanda para necesitar producción? Esa es la otra gran causa de, efectivamente, por qué se produce esto. No quiere decir que eso esté en manos del gobierno, pero desde luego las políticas de recorte y austeridad lo que hacen es contraer la demanda y si no hay demanda, no hay producción. Eso es algo básico en términos económicos. Hombre, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que hablando lo que decía Sergio, bueno, pues que te cuesta mucho entender que haya empresas que despidan a los trabajadores o trabajadoras de manera, en fin, como si se desprendieran de algo. Pero es que, a ver, la política económica que UPN ha desarrollado durante tantos años prácticamente nos ha abocado a depender prácticamente exclusivamente de multinacionales y la economía navarra, y esa es la realidad, y nos movemos en un marco, como decía Chema también, marco europeo, y en un marco estatal que desde luego facilita eso. Entonces es incompatible cuando sabéis que esas políticas, que ahora acabo, que esas políticas económicas y ese modelo, desde luego, a lo que nos aboca a todos es a mirar exclusivamente al déficit y a tragar con todo lo que venga de Madrid, todo lo que venga de Bruselas. Entonces, bueno, pues medidas para reactivar la economía, medidas para reactivar el empleo, pero si la reforma laboral y todas las medidas prácticamente que están viniendo desde fuera, desde Bruselas o desde Madrid, me da igual, es imposible reactivar la economía. O sea, si nos constreñimos y si estamos en ese corsé que vosotros defendéis, o sea, para mí es incompatible decir que luego estáis haciendo políticas para reactivar la economía, para generar empleo, porque sabéis que las políticas que estáis defendiendo son las que están destruyendo el empleo y con las que es imposible reactivar la economía. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que usted debería saber, y además estoy seguro de que lo sabe, que el 90% de las empresas que están instaladas en esta comunidad son pymes. Por tanto, de multinacionales en Navarra las podemos contar con los dedos de una mano y creo que nos sobran.
Con lo cual, ese discurso no voy a le sacar el sirve, rival de no le sirve porque Volkswagen. no se ajusta a la realidad. Más del 90% de las empresas de esta comunidad son pequeñas y medianas empresas. Ya podía haber más Sergio, grandes, eso pero es no una las pena. hay. ¿Tienen qué Eso es- volumen de Eso es, ¿qué volumen? Bueno, en fin. Eso es una perogrullada que ocurre en todas las ¿Cuántos economías del autónomos mundo. hay en esta comunidad? ¿Cuántos autónomos hay en esta comunidad que están Evidente, pasando ¿eh? canutas Sí, para sí, llegar sí, a por fin de mes supuesto que sí. y que Bueno, llevan sí. trabajando Claro con que sí, muchísimos sí, sí, años, que con los sí. mismos trabajadores Que que sí. son parte de su familia y que les cuesta una parte de Bueno, su pues no mira, lo- vida. a Eso esos no les lo haber- discutimos, Sergio. Mucha gente. Eso no lo Muchas discutimos, más que Sergio. las multinacionales que hay en esta comunidad. Eso no Muchas lo más. discutimos. Me encantaría que esa pues eso defensa es de lo las que Pedro- pymes y autónomos la hicieras Eso por también un para lado. su financiación. En segundo o sea, lugar, Termine brevemente, después Vale. Pedro, Bacarcho, Segundo Chema y lugar, nos iremos las a políticas publicidad. de recorte o las políticas de incentivo. Pues hay que saber conjugar ambas políticas, porque ni se puede estar gastando aquello que no se tiene, porque evidentemente lo que hacemos es hipotecar el futuro, y además tenemos que ser capaces de incentivar la economía para poder tener más ingresos que nos permitan seguir adelante con las políticas sociales. Y, por ejemplo, lo que algunos partidos de izquierdas pretenden, que es cada vez subir más impuestos y lastrar más a las empresas y lastrar más a los trabajadores, creo que es la línea justa a la contraria de la que hay que hacer para que se pueda generar economía. Pedro Rascón. Hay una cosa muy clara, es decir, está claro que si no se reactiva la economía, nos hundimos. Es decir, en este momento estamos, yo creo que ya lo hemos explicado muchas veces, pero por explicarlo una vez más no va a pasar nada. Estamos en una espiral hacia abajo. Y mientras no seamos capaces de poner un tope ahí para que la espiral se detenga, seguiremos bajando. Es decir, habrá menos empleo, al haber menos empleo hay menos ingresos, al haber menos ingresos podemos hacer menos, al poder hacer menos vuelve a haber menos empleo. Cuando hay menos empleo y más paro, hay menos consumo. Es decir, está todo entrelazado. Está todo entrelazado. Entonces, o hay una política clara que rompa esa línea, o es que, en fin, yo no sé, es decir, no sé qué perspectiva más negra tenemos, y no quiero ver en negro, es decir, quiero ver luz al final del túnel. Y eso hay que hacerlo con políticas de reactivación de la economía, con políticas que permitan incrementar el crédito a las pymes, porque eso es algo necesario. Es decir, estamos financiando y ayudando a financiar a los bancos sin ningún reparo, pero los bancos no están poniendo circulante para las medidas de Señora, esas, turno para la medidas- señora Ruiz. perdón. Sí. A ver, yo bueno, creo que Y tenemos tenía- que ir rematando, que sí. nos vamos a publicidad. Bueno, simplemente por matizar antes lo que, hombre, que ya me gustaría que esa pasión que has demostrado hablando de pymes y autónomos y evidentemente, bueno, yo creo que has utilizado un argumento falaz, que el 90% ya sabemos, estoy hablando de los sustentos de la economía productiva de Navarra está basada en multinacionales, eso es producto, bien, tú dirás lo que quieras, dirás lo que... Digo la verdad y le digo A ver, datos. no te voy a hablar del volumen de Claro. ni del volumen de trabajadores y trabajadoras ni del volumen de la economía que Ojo, mueve. y bienvenidas sean esas Bien. multinacionales. En todo caso, que ya me gustaría, a lo que me refiero, que ya me gustaría que esa defensa que haces de las pymes y los autónomos la hicierais también o la hubierais hecho en la gestión de Caja Navarra, porque la conclusión de todo este proceso ¿Tiene que ver? es que ¿qué tiene que ver? Pregunta a cualquier sí. pyme, a cualquier autónomo en estos momentos qué vías de financiación tienen. Podemos parchear todo lo que tú quieras. ¿y eso ¿Qué vías de ocurre solo financiación en Caja tienen? Navarra? En cualquier caso. O la financiación es algo que en el resto de cualquier bancos caso, rueda. En O sea, cualquier caso. claro, En cualquier vamos a caso. ver. Yo a lo que me remito a lo último que he dicho antes. Yo creo que nos faltan herramientas propias para decidir nuestras propias políticas económicas, cosa a lo que UPN también se niega, porque en materia de política económica, desde luego, estáis y nos estáis haciendo someternos a todo lo que viene de Madrid. Y eso es así. Y luego aquí podréis decir misa, pero el ejemplo de la reforma laboral es muy claro. Y vosotros... Sí, el ejemplo y aquí, muy claro pues bueno, está mientras... donde gobierna mientras- Bildu. Ay, Sergio, por Dios. Mientras voy a sigamos quitar el turno a así, los dos, renunciando a herramientas propias, pues bueno, pues podremos seguir parcheando, pero es que ni siquiera Chema estáis Mauleón, haciendo por eso. favor. Sí, en fin, podríamos hablar mucho, Sergio, de efectivamente las pymes y los autónomos. Ya una parte ha dicho Bacarcho. Nosotros hemos defendido siempre la necesidad de una banca pública. Creemos que la millonada que se ha invertido en rescatar bancos habría que haberla invertido en generar una banca pública que hubiera facilitado precisamente créditos a pymes, autónomos, familias, etcétera, que son las que están pasando ahora apuros. Hay que decir un dato, y eso es evidente. Todo el mundo sabe que desde que ha sido absorbida por CaixaBank se están poniendo 1000 pegas a todas las empresas, autónomos, etcétera, con la financiación.
Eso es, con cualquier autónomo o pequeña empresa que hables, te lo estás diciendo gente que tenía 2 líneas de crédito que le han dicho o una o la otra, o que tenía X dinero y le han dicho ahora usted tiene X menos un 40%, lo toma o lo deja. Eso es evidente que ha tenido un problema. Y una última cuestión, y probablemente así anticipamos otro debate. Dice usted, gastar lo que no se tiene. Fíjense ustedes, un dato. Aproximadamente tenemos hoy 600 millones de euros menos de presupuesto que antes de la crisis en Navarra. Sí, 550 de más quieren gastar ustedes en el tren de alta velocidad. Encantado de que saque usted ese tema. 600 Yo también estoy encantado porque es nuestro segundo tema. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Por cierto, que hemos preguntado en las redes esta noche qué les pides a los políticos de hoy para salir de la crisis. Opinen, que enseguida lo leo. El tren de alta velocidad sigue dividiendo a los partidos políticos en Navarra. El lunes el Parlamento censuraba lo que se consideró en su momento una nefasta, dijeron, e irresponsable gestión del Gobierno de Navarra en materia ferroviaria. La llegada de la alta velocidad por tren a Navarra divide al arco parlamentario. Ya saben que hace unos días se anunciaba que el TAV se va a realizar en Navarra, de momento solo entre el tramo que une Pamplona y Castejón. Entre tanto, en la localidad de Ribera las obras siguen su curso mientras la clase política debate qué hacer. Los socialistas consideran que estas obras tienen que seguir tal y como se recoge en el convenio firmado la pasada legislatura entre el Gobierno de Navarra y el Ejecutivo de Zapatero. Los populares critican ese convenio y los regionalistas de UPN consideran que el nuevo escenario es el mejor de los posibles, dada la situación de crisis y costes. Entre tanto, el resto de la oposición, Bildu Nabai, Izquierda Ezkerra y Geroa Bai, piden la inmediata paralización de todo el proyecto. Bueno, pues así están las cosas. Hay pocas novedades a este respecto. Lo único que les hemos contado en las últimas horas es la llamada del Partido Socialista a Unión del Pueblo Navarro para hablar de este asunto, no de empleo, para hablar del tren. Pedro Rascón. Pues yo creo que muy claramente lo que hemos dicho es que estamos ante un tema de importancia capital para el futuro desarrollo de Navarra y para el futuro de esta nuestra comunidad. Y si esto se paraliza, y con lo que nos han puesto encima de la mesa, obviamente se paraliza claramente, con total claridad, esto no es bueno, no es nada bueno para Navarra. Estamos ante una obra que constituye una parte, o constituía hasta ahora, esto está en el aire también, porque constituye una parte de lo que se denomina Corredor Básico Transeuropeo, que es un proyecto europeo en el que tienen cabida mercancías y pasajeros con un horizonte puesto en el año 2030. No estamos hablando de hacerlo de hoy para mañana, estamos hablando de un horizonte lejano, pero un horizonte transeuropeo, que va a recorrer Europa de lado a lado. En esa línea se incorpora en su momento el tramo navarro de este corredor. Obviamente, lo que ahora se pretende hacer es sacar el tramo navarro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay intereses, y yo lo voy a decir muy clarito, muy clarito. Hay intereses en que esto pase por otro sitio. En su momento había una vía natural, que era la vía Zaragoza-Logroño, y parece que todo el interés que tiene el Partido Popular es que sea por sus comunidades por las que pase esto y beneficiar a sus comunidades. Y no tengo nada contra los ciudadanos de La Rioja, faltaría más, pero está claro que esta modificación de proyecto pretende beneficiar a uno en detrimento de otro. Navarra se queda fuera. Estamos hablando de una obra que no paga Navarra, que paga el Estado, y estamos hablando de una obra que se financia en parte con fondos europeos también, si entra dentro de este corredor. Lo que está claro es que una vía sencilla, con un tercer raíl, que técnicamente no sé muy bien cómo se solventa, porque meter un tercer raíl con diferentes electrificaciones, etcétera, no puede ser tan sencillo como nos lo pintan, y una sola vía no permite un tráfico fluido de mercancías. Muy bien, Chema Moleón. Sí, la verdad es que a veces sorprende, ¿verdad? Dice, no paga Navarra, paga el Estado. Perdón, pagan los ciudadanos y ciudadanas con sus impuestos. Bueno, quiero decir, todo se paga con... Evidente, Claro, evidente, o sea, pero es que se podrá negociar con el Estado que ese dinero, por ejemplo, se pueda destinar a otro tipo de cuestiones. No. Mira, hoy anunciaba, curiosamente, hoy anunciaba el consejero que tienen que pedir financiación para siquiera pagar los baches producidos como consecuencia de las últimas lluvias. 20 millones de euros.
Bueno, a lo que estamos en este asunto. Yo creo que se está lanzando una gran mentira y me van a permitir que me explique. La red europea, no que conecta con el resto de países, no es una red de tren de alta velocidad. Es una red precisamente que con lo que estamos planteando el resto de partidos políticos sería equivalente a esa. Es decir, una red donde puedan circular mercancías y pasajeros que es de velocidad alta, que no es de alta velocidad. No, porque lo que ustedes están el proyecto que se está planteando es un tren de alta velocidad. Los más de 3.500, si me permitís, los más de 3.500 kilómetros que hay en España de trenes de alta velocidad, por ninguno de ellos circulan mercancías a día de hoy. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pueden circular. Pero no circula, no pueden circular, sí, pueden circular. No pueden circular más allá de la paquetería, es una cuestión mínimamente técnica. Segundo elemento, insisto, o sea, hoy la prioridad, España ya es hoy... Una idea, Chema, es que no podemos entrar a puntos y puntos. España es hoy el país de Europa con mayor red de tren de alta velocidad. ¿Equivale eso al mayor nivel de desarrollo? Es obvio. Es obvio, digo, para los que parece que si no se hace el TAP, que nosotros no decimos que no hay que hacer mejorar la red y unirnos con esa red europea. El problema es cómo se hace. Y cuánto se pretende gastar en una cosa y en otra. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que hay que explicar este tema como es. Perdone, señor Sayas, les pido a los cuatro que me digan por qué están a favor o en contra. Sí, vamos a centrarnos en eso, que los ciudadanos se aclaren, porque... Estamos a favor del tren de alta velocidad porque es una infraestructura fundamental para el desarrollo de esta comunidad y para hacer Navarra más competitiva económicamente y, por tanto, atraer inversiones de empresas. Por eso estamos a favor. Y ahora entro al debate. Primero, el dinero que paga el Estado para hacer esta obra no lo da para otra cosa. Punto. No lo da para otra cosa, con lo cual dejemos de engañar a la gente, que yo no le interrumpí y no estaba de acuerdo. Para esto tampoco. Sí, para esto sí. 675 millones... si todavía no tienen firmado el convenio. Señor Mauleón, que es que son tres en contra de la posición de UPN y si encima no me dejan hablar, pues tengo muy difícil explicarme, claro. Entonces, primero, es un dinero que da el Estado para hacer esta obra. Y además, le hemos pedido al ministro que ni tan siquiera lo que iba a pagar Navarra de esto, que eran los intereses de la financiación, lo tenga que pagar. Vamos a ver en qué queda, pero UPN va a trabajar para que ni tan siquiera eso le cueste nada a los ciudadanos navarros. En segundo lugar, la responsabilidad de hacer el tren de alta velocidad es del Gobierno de España. Y por tanto, si el Partido Socialista, que estoy de acuerdo, que tenía mucho interés en hacer el tren de alta velocidad, ha estado 8 años en el gobierno. También podía haber acelerado mucho más el tren de alta velocidad. Exactamente igual que el Partido Popular, que estuvo todos los años el gobierno de Aznar y que el tren de alta velocidad no lo adelantó. Con lo cual, hoy estamos donde estamos porque ni el Partido Socialista... Podemos irnos a la Edad Media. Hoy estamos donde estamos porque ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, en una inversión que lleva rondando desde el año 93, han acelerado lo suficiente esta inversión. Y en tercer lugar, y por último, de lo que estamos hablando es de que podamos conectar con Europa en el ancho internacional. Y de lo que estamos hablando también a la hora de cuando se dice ¿por qué se hace solamente esa parte de alta velocidad y se deja el resto? Bueno, pues porque si no nos pueden hacer todo, preferimos que nos hagan solo esa parte. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando se hizo la AP15 en Navarra, todo el mundo decía, una autopista al medio del desierto. Bueno, pues gracias a que tuvimos la AP15, conectamos luego con la A68. Y gracias a que vamos a tener ese tramo de alta velocidad, se hará en el futuro el conjunto del tren de alta velocidad. Señora Ruiz. En fin, no sé ni por dónde empezar y no me voy a extender demasiado. Lo que sí me parece es que en un momento de aumento de la pobreza dramático, me parece que algunos tienen o tenéis el complejo de nuevos ricos. Y a mí, sinceramente, o sea, UPN sigue defendiendo un tren que no sale de ningún sitio y no va a ningún sitio. Y seguís defendiendo una isla de alta velocidad a precio de oro. Y ya lo del Partido Socialista, pues me parece más llamativo todavía. Y lo de los nuevos ricos, sobre todo va por el Partido Socialista. Me parece una irresponsabilidad. Que tal como están las cosas, que sigan empeñados como si aquí no pasara nada, que sigan empeñados en decir que el proyecto tal como estaba. Pero a ver, sinceramente el Partido Socialista, desde una perspectiva de izquierdas, desde una perspectiva progresista, el tren de alta velocidad
es en beneficio de unos pocos y no lo vayamos a negar. Y cuando hablan ustedes de que es indispensable para el futuro, nunca podemos negarnos al desarrollo progreso. Y parece que algunos Navarra, que se dicen progresistas para el futuro sí quieren desarrollo negarse al económico progreso. de Navarra, nosotros apostamos por un tren social, evidentemente que beneficie a la ciudadanía en general y no a precio, a pastón, si en estos momentos esa es la prioridad, esa es la un tren social, garantizar el transporte de mercancías y desde luego que conecte a las personas y a las comarcas. Pues eso es el tren de alta velocidad. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Esa es la prioridad en estos momentos? ¿A qué precio? ¿Para quién? ¿A qué precio? ¿Para quién? A ver, que es que no solo la construcción, que ahí están los datos, ahí están los datos. Aquí se ha proyectado entre 9 y 10 millones el kilómetro. En el resto del Estado español es un poquito más caro. Luego eso hay que mantenerlo. Mire, ¿sabes aparte, y ya está, y ahora termino. Y aparte yo Sayas, creo que en estos momentos, ahora termino. Las razones económicas, yo creo que no se nos escapan a nadie en estos momentos. Pero Voy yo a creo pedir que me instalen aquí los micrófonos Mire, de 59 ¿sabe cuál segundos? es el único dato objetivo de esto? Que Bildu se ha sin... opuesto siempre a todas las infraestructuras que han sido de progreso para esta comunidad. Y le voy a poner dos ejemplos. ¿Qué Hoy, queremos? De aquí a 10 años queremos otro circuito velocidad. de los Arcos, otro auditorio de Javier, Señor otro Mauleón. pabellón Arena. Eso es lo que queremos, eso es lo que queréis. Turno para Izquierda Izquierda. Eso es progreso. Turno para Izquierda progreso. Izquierda y Partido Socialista. La verdad es que en aras del desarrollo de Navarra se puede justificar todo, ya lo ha dicho ahora mismo Bacarcho Ruiz, ¿no? No voy a poner un ejemplo de Navarra, pero estoy seguro que el señor Fabra vendió el aeropuerto sin aviones como la panacea del progreso de Castellón, seguro que lo vendió de esa manera. Por tanto, habrá que analizar racionalmente si es así o no, primero. Segunda cuestión, nosotros no decimos que no se haga nada. Nosotros estamos diciendo que precisamente la solución que se plantea para unir ese tramo de Pamplona a Castejón con Vitoria y con Zaragoza, se haga todo de esa manera, porque eso permite a velocidad alta, en torno a los 200-220 km/h, conectar con la red transeuropea, que es, por cierto, el mismo tipo de tren que ya tienen en Europa. Entonces, ustedes renuncian al tren de alta velocidad siempre. Pero es que es otro tipo de tren que es de velocidad pero alta. Respóndame a la pregunta. Evidentemente, déjeme ahora usted acabar. No que es no por me ha aclarar, dejado. es solo para aclarar. Sí, ya le estoy diciendo. Vale, Nosotros sí. lo que estamos planteando es un tren de velocidad alta, que es el que tiene Francia, el que tiene Alemania, y que es con el que va a conectar, y que es la solución que se plantea para los otros tramos. Y una tercera y última idea. ¿Usted cree que hoy la prioridad es gastarse, insisto, 550 millones más que vale un modelo frente al otro, cuando, para que se hagan idea los ciudadanos, todos los recortes de Navarra en lo que vamos de legislatura son de crisis económica son 600 millones? Cambiamos, esa es la prioridad de Navarra. Pero es que eso es demagogia, porque no lo paga Navarra. Que es demagogia. Y ni nos van a dar, ese dinero ni para salud, ni para educación, señor ni para Sayas, que lo tienen que negociar dependencia. ustedes en el convenio. Vamos a ver, un que momento, no, un momento, que por favor. negociar en el Usted convenio. sabe que Negocien eso no puede para ser que así. Vamos a ver, vamos a se pueda respetar el destinar turno a otra porque cosa. Eso es falso. Señor Sayas, por favor, hagan su señor tarea. Mauleón, Sí, se pero está tarea. pidiendo- Vamos a ver, tienen un último turno ya. El señor Rascón, el señor Sayas y la señora Ruiz. Y cambiamos de tema, pero en 30 segundos cada uno, Muy por bien. favor. Yo creo que, como ya he dicho antes, el tren de altas prestaciones, con doble vía, porque tenemos una red en Navarra que es decimonónica, con una sola vía, y un tercer hilo no es una segunda vía. Es un hilo sobre la misma vía. Los trenes se tienen que cruzar. No pueden alcanzar esas velocidades que me estás diciendo. Por supuesto no que pueden sí. alcanzarlas. Por que supuesto no, que que se sí. tienen que cruzar. El problema que no es que pueden. en las altas El velocidades trazado son de es 300 un y trazado, pico. el trazado es un trazado decimonónico, con un montón de Evidente, curvas. El tramo porque de ustedes lo Pamplona. han dejado morir. Perdona, el Claro. tramo de Pamplona a Tafalla, porque el yo creo que es PSOE un y el tramo PP lo han dejado clásico que morir. sí que me Vamos a da ver, igual. 30 segundos, Vamos señor a ver. Sayas. Mire, la velocidad no depende del ancho de la vía, depende del tipo de trazado, punto número 1. Y exactamente igual que en una carretera, no es lo mismo una carretera curva que una carretera recta. Por tanto, importante el TAP, sí. 2. El dinero que nos llega para el TAP es una cuestión de competencias. No diga usted que con el dinero lo podríamos usar para otra cosa o que la podríamos negociar para otro, porque Navarra tiene las competencias en las materias que la tiene y el gobierno de España tiene la competencia en las Eso materias es que la tiene. absolutamente Y falso. 2, y 3. Eso es Y absolutamente 3, falso. eso es verdad. Perdón. Y tercero, Ah, no. vamos En fin. a ver,
Usted lo que ha dejado manifiesto es que usted renuncia al tren de alta velocidad. Estupendo. Yo lo que le digo es que si tienen tren de alta velocidad muchas comunidades de España, yo la quiero para Navarra, porque no quiero que Navarra pierda el tren, pierda la oportunidad de ser una comunidad competitiva y pueda dar soluciones de progreso a esta tierra. Turno para Bildu. Navarra siempre para adelante. Para UPN, Navarra siempre para adelante. Y pues sí, a mí me da la sensación de que aquí a 10 usted, años vamos a tener una isla de 70 kilómetros y va a ser, ya os lo he dicho antes, como otro circuito más, otro pabellón más, otro auditorio más. Esa es la política de UPN, en este caso compartida por el Partido Socialista. En cualquier caso, no, pero a mí me da la sensación de que ustedes están planteando y el yo más, y UPN está renunciando. Nosotros estamos planteando un trazado completo, una isla desde luego no tiene sentido. Y están utilizando este tema como arma arrojadiza entre el PSOE y el Partido Popular. Y ya aquí nos olvidamos del PSN y UPN. En cualquier caso, yo creo que las dudas, aparte de económicas, y compartiendo opinión con el señor Mauleón, son también sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. Posturas aclaradas. mucho que Gracias a los cuatro. Vamos a hablar de la financiación de los partidos, de si necesitamos luz y taquígrafos o no. Ayer el Palacio de Justicia de Navarra llegaba el caso de los papeles de Bárcenas. Los exdirigentes del PP Navarro, Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa, declararon desde Pamplona por videoconferencia ante el juez Ruz. Del Burgo aseguró ante el magistrado que Aznar autorizó los pagos que recibió para Ayesa y Elena Murillo. A la salida nos vemos. Jaime Ignacio del Burgo ha reconocido al juez que en julio de 2001 cobró 3.000 euros del partido para entregárselos a una concejal cuya vivienda quedó destrozada tras un atentado. Episodio del que me siento especialmente orgulloso. También se encargó de entregar más de 24.000 euros del PP a este hombre, Calixto Ayesa, por renunciar a su clínica privada para convertirse en consejero de salud del gobierno navarro. Que no voy a decir ni media palabra más. ¿Pero por qué se hicieron en efectivo? Pues ya lo digo, pues porque era un asunto reservado y aquello no tenía por qué salir a la luz pública. También cobró el exdiputado popular Santiago Abascal para reparar los daños de su comercio dañado por ETA, 12.000 euros, aunque no recuerda quién ni cómo le pagó. Esto hace 14 años, a mí sé que me dieron el dinero y yo no recuerdo en absoluto quién me lo dio. Buenas tardes. Jaume Mata sí recuerda, el PP le metió en nómina cuando dejó el Ministerio de Medio Ambiente para presentarse a las autonómicas de Baleares. Sea por transferencia o en metálico, para el PP son pagos legales y declarados, no para el PSOE. Mariano Rajoy se demuestra cada día más como el verdadero hilo conductor de esta presunta trama estructural de financiación ilegal de su partido. Un partido que se sabe examinado. Yo puedo decir que jamás he cobrado ni un sueldo ni un sobresueldo. Cuyos empleados continuarán declarando. Bueno, pues hoy el presidente del PP de Navarra decía que no ha hablado con ninguno de los dos y que todo lo ha leído por la prensa. Escuchen. De lo que yo he leído, no he hablado con ninguno de los dos, de lo que yo he leído en relación a lo que iba a la declaración, pues fue lo que en su momento dijeron y no hay ninguna novedad al respecto. Y hoy además hemos conocido que el PP pagó al exdiputado Santiago Cervera 15.000 euros mediante un ingreso en cuenta. No ha explicado en concepto de qué se realizó este pago. Muy brevemente a los cuatro. Luz y taquígrafos, ¿qué necesitamos ante ya esta falta de control? Por supuesto que absoluta luz y taquígrafos en la financiación de los partidos políticos, y aquí UPN es un ejemplo. Nunca jamás hemos pedido un crédito al banco para financiar ni una sola de nuestras campañas electorales. Todas las cifras de UPN están publicadas en la página web y perfectamente auditadas, como la del resto de partidos políticos. Y yo, con el tema concreto del Partido Popular, lo que tengo que decir es que espero que se pueda aclarar, porque evidentemente suena muy mal todo lo que estamos oyendo en los medios de comunicación, que es inadmisible que se pueda tener pagos de empresas por encima de lo que la ley permite. Yo le digo que UPN no acepta ni un solo euro que no venga de la financiación pública en los términos en los que se establecen en la ley, más allá de las cuotas de los afiliados ordinarias que, por ser afiliados, pagan a UPN. Chema Mauleón. Sí, nosotros tenemos que decir que creemos que la situación es absolutamente insostenible desde un punto de vista ético, político, social. Y de hecho lo hemos pedido públicamente, la dimisión del gobierno del Partido Popular y la convocatoria de elecciones. Nosotros creemos que es lo mínimo si queremos plantear un poco de regeneración ética y democrática en este país. Es que creemos que lo que está apareciendo, insisto, es absolutamente, en fin, incomprensible, provoca indignación, hastío en la sociedad. No podemos tener
al presidente del gobierno, a toda la cúpula del partido que sostiene un gobierno encausado o con investigaciones sobre esta cuestión. Eso no da. Y segundo elemento, en eso tengo que compartir lo que dice el señor Sayas. Nosotros estamos por la prohibición de la financiación privada de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el problema de esto es cómo se ha financiado, el origen de esos fondos y si efectivamente se ha pagado a cambio de ¿qué? Pues de lo que sabemos que ocurre, de contratos, de adjudicación de obras, etcétera, etcétera. Y por tanto nosotros creemos que lo mejor, si se prohíbe la financiación privada, ya las posibilidades de que tú concedas vamos a decir, un contrato o una obra a cambio de un dinero prácticamente desaparecen. Señor Rascón y señora Ruiz. Eso nos parece fundamental. Ese último argumento, desde luego, lo comparto. Está claro que el fondo de esta cuestión viene de dónde provienen esos fondos que presuntamente se han repartido y que parece ser que así es porque los propios interesados los han reconocido. Es decir, ya me da igual que se declaren o no se declaren, ¿de dónde vienen? ¿Cómo han entrado? Además todos entran en metálico, que es curioso, se reparten en sobres, a pesar de que ayer Aznar decía que él no sabía nada de esto, pero lo que es evidente por los testimonios que estamos viendo cada día es que esto se estaba produciendo. Más allá de las cantidades que desde luego son escandalosas, es decir, bueno, pues unos sobresueldos de 4.000 euros para un senador, por encima de lo que cobra, yo creo que es escandaloso. En cualquier caso, el origen, cuando se manejan fondos públicos y los partidos los manejamos, la transparencia tiene que ser total y absoluta. Señora Ruiz. Bueno, pues, de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado, ¿no? Hombre, creo que aquí estamos hablando de prácticas corruptas. No sé si serán ilegales algunas de ellas o no, pero lo que está claro es que son prácticas corruptas. Y bueno, pues recordar, pues ayer leyendo las declaraciones del señor del Burgo, es decir, admitir que se pagaban sobresueldos a un consejero, a un exconsejero del Gobierno de Navarra por haber cerrado su clínica privada. O sea, me parece escandaloso y de cara a la ciudadanía me parece escandaloso pensar que a un consejero le parece poco el sueldo que pueda ganar como consejero y que su propio partido le tenga que compensar eso con miles de euros y que eso en algunos ámbitos se tome como normal. Bueno, pues con la misma normalidad con la que Miranda decía que los sobresueldos de la CAP pues eran parte de su sueldo, pero es la misma, ¿eh? Y en todo caso, pues bueno, pues llama la atención, es decir, defender la legalidad de un dinero que está claro que es en negro, que son pagos en negro y son, bueno, pues al fin y al cabo, la misma gente que está defendiendo, por ejemplo, que los scratches son que ilegales, nada tiene que ver una cosa con la otra, pues que defienda la legalidad de dar sobres en bares de dinero negro por realizar una labor política. Todavía no sabemos si Calixto Ayesa declaró ese dinero, porque no ha respondido. No, el dar mediante sobres en bares, en fin, yo a eso por lo menos, presunto dinero negro. Y para terminar, una pregunta, ¿sí o no? ¿Volverá Aznar a la primera línea política, como dijo ayer, Pedro? Ojalá no. Estoy convencido de que sí. Señora Ruiz. Si volviera, se reeditaría la época negra que para algunos y algunas no recuerda el señor Aznar. Sí, los egos y la soberbia son malas consejeras y de eso el señor Aznar tiene kilómetros, más que el tren de alta velocidad. Lo hemos preguntado en la calle, si Aznar vuelve, ¿qué pasa? Si los que están no hacen bien su trabajo, pues igual hay que volver a alguien a darles caña. A ver, igual es él o es otro, no lo sé, pero yo creo que, bueno, no me parece bien, ¿eh? Ya si se retiran y no es cuestión de que vuelvan otra vez, porque esto parece ya un pitorreo. Los demás dejamos de trabajar y no nos llaman para trabajar, y es peor. Nos daría a todos un patatús, que se quede en su casa, que bastante mal ha hecho. Pues creo que lo pasado está. Puede ser imperdonable, pero no hay que volver sobre el mismo error. Si quieres volver, que vuelva. Ya tendrá quien se ponga en contra, a favor y tendremos noticias para estar entretenidos. Inverosímil. Que pueda volver. Que pueda volver y que no declare lo que ha cobrado, que dice que no lo ha cobrado. Pues no me parecería mal. Pondría orden, tiene energía y generalmente las ideas bastante claras. Me parece que no volverá a la política. Lo dice, pero yo creo que no. Yo creo que ha hecho suficiente ya y, bien o mal, ha hecho lo que ha hecho. No creo que vuelva. No sé. El tiempo lo dirá. Algunos comentarios que leemos en Twitter para terminar, hemos preguntado sobre los políticos, sobre su labor. Dice Andoni Urbieta que tendrían que dejar los intereses partidistas y las ansias de llegar a gobernar y pensar
en el bien general de Navarra. Javier Solozábal dice que ante todo que den ejemplo como personas, como representantes políticos y como administración pública. Y otra cosa importante, que den la cara y hablen claro. La transparencia es también explicar bien las cosas. Y Esther Mira dice: les pido decencia, honradez, sinceridad y que cobren y tengan solo un sueldo, uno solo, como cualquier trabajador y fuera privilegios. Gracias a los cuatro, muy buenas noches. Gabón, gracias y muy buenas noches.